el marco de lo que viene a ser teoría, ¿no? Porque existe en el derecho penal una serie de teorías, las cuales es muy importante que un estudiante de derecho o que un abogado necesariamente tenga que conocerlas. Porque si no conocemos teoría, ahí parte el gran problema, donde en ocasiones se dice, en la práctica se aprende y no interesa lo que en los estudios universitarios uno ha adquirido. Eso es totalmente falso, porque en la práctica podemos aprender el tema procesal. El tema procesal es muy diferente, ¿no? Muy distinto. En el contexto procesal tú puedes aprender, por ejemplo, lo que es armar una carpeta fiscal, puedes aprender a notificar, puedes saber cuáles son los sujetos procesales, puedes conocer algunas instituciones procesales, puedes saber cuál es el desarrollo que cumple el fiscal a través de sus disposiciones, de la formulación de sus requerimientos, cuando emite lo que vienen a ser sus proveídos. Pero eso es un tema procesal y los temas procesales no son suficientes. Es vital que un abogado, ¿no?, tenga que conocer también la parte del derecho general, la parte del derecho especial. No es suficiente con el conocimiento de la parte procesal, porque la parte procesal, como yo les señalo, uno lo puede aprender quizás hasta cierta medida en un contexto práctico. Pero conocer la parte general y la parte especial significa que un estudiante de derecho o un abogado ha pasado 6 años de su vida estudiando precisamente para que pueda interpretar y conocer los contextos teóricos, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser una teoría? Para empezar, doctores, una teoría es un instrumento conceptual que permite todas las cuestiones referentes a un hecho para ver si este hecho constituye o no constituye delito, si es falta o si no es absolutamente nada que tenga relevancia de carácter penal. Dentro del contexto de teorías, nosotros podemos evidenciar lo siguiente. Primero, la teoría de las conductas de los sujetos procesales, ¿no? Y dentro de estas teorías, nosotros podríamos hablar de la teoría del dominio del hecho y de la teoría de infracción del deber. Reitero nuevamente, dentro de las teorías, nosotros podemos evidenciar teoría del dominio del hecho o podríamos evidenciar teoría de infracción del deber, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos, dominio del hecho e infracción del deber. Si yo voy a analizar el contexto a través de lo que viene a ser la teoría del dominio del hecho, está relacionado al movimiento corpóreo que realiza el sujeto activo. Es decir, en los delitos, por ejemplo, contra la vida, el cuerpo y la salud. Partamos del artículo 106 que nos habla de homicidio simple. El artículo 106 nos dice el que mata a otro. Aquí lo importante es analizar qué se entiende por matar. Y dentro de ese contexto de matar, existe pues todo un análisis que a nivel procesal, ¿no? Y dentro del análisis de la teoría del dominio del hecho debemos realizarlo. Por ejemplo, el movimiento corpóreo, la distancia en la cual realizó el disparo, si fue esto a quemarropa, si esto fue quizás premeditado, si esto fue producto de una legítima defensa o si es que la víctima se autosuicidó. Todo ese análisis se dará a través de lo que viene a ser el dominio del hecho, el dominio de la acción. Lo mismo podemos hablar si se le imputa a una persona, por ejemplo, el delito de violación. Igual se analiza el movimiento corpóreo por parte del sujeto activo para ver si ha existido violencia, ¿no?, física, lesiones corporales, o ha existido amenaza de por medio. Entonces, esa teoría del dominio del hecho es una teoría muy grande que conlleva mucho de los tipos penales que contempla precisamente nuestro Código Penal. Sin embargo, existe otra teoría que está dirigido básicamente a aquellos sujetos cualificados y por ende son tipos penales especialísimos. O sea, esos tipos penales especialísimos nos pone de relieve de que no cualquiera lo puede cometer, sino solamente aquellos sujetos activos que tienen una condición especial pueden cometer estos delitos. Por ejemplo, si hablamos de la teoría de infracción del deber, los únicos que pueden ser autores a través de ese análisis de esta teoría son aquellos sujetos que están comprendidos en la carrera administrativa. Es decir, estamos hablando de los funcionarios o servidores públicos, los únicos que pueden ser autores a través del análisis de la teoría de infracción del deber. Por ende, tanto los articulados del 382 al 401 de nuestro Código Penal nos señalan en su descripción que el autor siempre será un funcionario o un servidor público, ¿no? Entonces, saber y conocer la teoría de infracción del deber
nos permitirá a nosotros saber cuál viene a ser el comportamiento funcionarial de lo que son los sujetos activos. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que tenemos que saber. Pero aparte de esas dos teorías, tenemos otras más, como la teoría de la pena, que tiene todo un análisis muy importante, y dentro de ellas existe una teoría madre. ¿Cuál es la teoría madre de todas las teorías que estamos señalando? Es la teoría del delito. Por ende, es que un estudiante de Derecho, cuando empieza inicialmente sus estudios universitarios, uno de los momentos claves de su formación como abogado es tener que conocer lo que viene a ser teoría del delito. Si no dominamos teoría del delito, va a haber un gran problema, ¿cierto? Mucho se habla de las técnicas de litigación oral, o sea, de la importancia que debe tener para un abogado el saber expresarse, el saber hablar, el saber convencer, pero esto no es suficiente porque el abogado no defiende porque palabrea más. El abogado no gana un caso porque habla más bonito, sino que se entiende que un abogado, inclusive en este caso obviamente los fiscales o los abogados defensores, tendrían que ganar un caso porque plantean muy bien su teoría del caso y dentro de ello hicieron un análisis muy importante y adecuado de lo que viene a ser la teoría del delito. La teoría del delito, entonces, o partiendo básicamente inicialmente de la teoría, es un instrumento que nos va a permitir si un determinado hecho que se denuncia constituye o no constituye delito. ¿Y por qué les señalo eso? Diariamente existen muchas denuncias, ¿no? Uno puede denunciar, incluso existen las denuncias anónimas, pero eso no significa que porque alguien denunció existe necesariamente responsabilidad de carácter penal. O sea, porque cualquiera puede denunciar, cualquiera puede imputarte un delito, cualquiera te puede decir corrupto, cualquiera te puede decir ladrón, ¿cierto? Claro que la persona a quien te lo dice corre el riesgo de que pueda ser luego procesado por los delitos contra el honor, porque te va imputando un delito que al final ni siquiera sabe cómo probarlo, ¿cierto? Entonces, si nosotros partimos de eso, vamos a ver que la teoría madre de todas es la teoría del delito, porque esta nos va a permitir a nosotros ver si una denuncia que llega realmente amerita requerir una acusación o quizás requerir un sobreseimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir de lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en esta siguiente diapositiva, ok, dejamos de lado lo que viene a ser la teoría para hablar ahora del delito. La pregunta que yo les lanzo a ustedes tienen el chat para que puedan participar. Mi primera pregunta es, ¿qué es un delito? ¿Qué vendrá a ser del conocimiento que uno tiene o uno posee lo que viene a ser el delito? A ver, ustedes al chat o alguno de ustedes que quiera participar y me diga, esto viene a ser el delito. ¿Qué es el delito? ¿No? Que es diferente obviamente a un contexto de falta. El delito no es otra cosa que una acción o una omisión penada por ley, es decir, penada por el ordenamiento jurídico, penada por el código. Eso viene a ser el delito, porque todo comportamiento que no se encuentra tipificado dentro del código no viene a ser delito. Otro aspecto importante, lo que puede ser delito en el Perú, puede ser que en Argentina no sea delito. Lo que es delito en España puede ser que en el Perú no sea delito. Depende mucho de la legislación de cada país, ¿correcto? Depende mucho de la legislación de cada país. Entonces nos dice en definición que el delito se define como la acción o omisión penada por ley. Y el Código Penal o nuestro código señala cuáles son los comportamientos delictuosos. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente. Si Pepito, ¿no? Tenemos a Pepito, sustrae un celular, ¿es delito o no es delito? Si Pepito sustrae un celular, doctores, ¿es delito o no es delito? ¿No? Tienes a Pepito, Pepito vio un celular, vio que no había nadie y se creó Pepito al vivo, agarra el celular y se lo quiere llevar. ¿Es delito o no es delito? Sí es delito. ¿Por qué? ¿Por qué es delito? ¿Quién lo dice? ¿Porque lo dices tú? ¿Porque lo dice quién? Porque lo dice el Código Penal. El que sustrae un bien total o parcialmente ajeno, ¿cierto? Lo dice el Código Penal, entonces uno dice, ese comportamiento es delictuoso, ¿cierto? Si Pepito
golpea a José y lo golpea porque quiere sustraer su celular, es de Pepito, ¿qué delito vendrá a ser? ¿No? Porque acá Pepito dijo, yo quiero el celular, ¿no? Pero como lo ve a él que tiene, entonces dice, voy a utilizar la fuerza y lo golpea. Le da puñetes, patada, etcétera, le deja lesiones y se va con su celular. Ese accionar, ¿qué viene a ser? Viene a ser un delito de robo, ¿cierto? ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo señala? Robo agravado, correcto, sitio durante la noche, grupo de personas. Pero ¿quién lo menciona? ¿Lo menciono yo? No, lo menciona el Código Penal, ¿cierto? El Código Penal dice que esa conducta es delictuosa y se encuentra tipificada dentro de un articulado donde señala que esa conducta realizada por Pepito se subsume en el delito de robo, ¿cierto? En el delito de robo. Si Joaquín, otro nombre, Joaquín sabe que en determinado sitio venden celulares robados y él compra un celular robado, este hecho viene a ser receptación, ¿no? Tienes a Joaquín que conociendo o debiendo presumir que en algún lugar le venden objetos que son robados y él lo adquiere, eso viene a ser un delito de receptación. ¿Y quién lo señala? Lo señala el Código Penal, ¿cierto? El Código Penal lo manifiesta como tal. Si yo hablo de delitos funcionariales, por ejemplo, los que ocupan cargos como alcaldes, regidores, gobernadores regionales, ministros, etcétera, en un proceso de licitación nos señala que esta se tiene que dar con transparencia. Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, en los procesos de licitación los integrantes del comité de selección se ponen de acuerdo con un particular para que le favorezcan a él en un proceso de licitación, ¿no? Entonces, el ponerse de acuerdo, ¿qué vendrá a ser? Porque se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, no cumplía los requisitos. Entonces, estos sucesos o estos hechos, diríamos que están tipificadas dentro del artículo 384 del Código Penal, que nos habla básicamente de la figura de lo que viene a ser colusión, ¿cierto? ¿Y quién lo señala? Lo señala el ordenamiento jurídico, lo señala el Código Penal. Por eso es que cuando se habla del delito nos dice va a ser una acción o una omisión, pero que tiene que ser penada por ley. Si tu comportamiento no está penada por ley, no es delito. Por ejemplo, ¿qué sucedería si a un alcalde le dicen, él es corrupto? Y cuando le preguntas, pero dígame, ¿por qué es corrupto? Porque es un infiel. Es un infiel. Y por eso es corrupto. ¿Por qué más? Porque tiene 3 señoras y con cada uno de ellos tiene hijos. ¿Por qué más? Porque es un creído, no se alza, porque ocupa un cargo público, o sea, se cree el más. ¿Pero eso es delito? Eso es delito en alguna parte del código, ¿cierto? De nuestro código, que el hombre de derecho, el hombre jurídico o el estudiante de derecho tiene que conocer, ¿se encuentra subsumido como delito? No, pues. Entonces no es delito, por ende, cuando nos habla de las cuestiones delictuosas o de delito, nos dice que ese ordenamiento jurídico. Ahora, el delito tiene no una primacía perenne en el tiempo, sino que hay delitos que se van derogando porque van existiendo otras leyes, ¿ya? Eso para empezar. Ahora, obviamente, si analizamos el contexto teórico, existen muchas personas estudiosas en el marco del delito, como podría ser Mulpun, von Liesen o Belling, que sostienen que el delito viene a ser un comportamiento humano típicamente antijurídico y culpable. Eso señalan el delito. Es una acción, ¿cierto? Dicen, ¿qué es el delito? Ah, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Eso es lo que dicen tradicionalmente en definición de lo que viene a ser el delito. Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y hace mucho tiempo atrás decían que también era punible. Entonces te decían, el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Sin embargo, hoy en día hablar de punibilidad sería un crimen, porque no nos olvidemos que existe otra teoría, como es la teoría de la pena. Y dentro de la teoría de la pena sí hablaremos los contextos de punibilidad, ¿cierto? Hablaremos los contextos de punibilidad, ¿ya? Entonces, partamos de eso. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Muy bien, ahora,
Una interrogante que siempre resulta siendo importante es señalar lo siguiente. Profesor, pero aprender teoría del delito viene a ser una exquisitez dogmática. O sea, yo tengo que saber la teoría funcionalista, la teoría dualista, por ejemplo. Yo tengo que saber la teoría de infracción del deber, de la ruptura del título de imputación, ¿no? De la unión del título de imputación, la teoría evolutiva en el caso del dolo. ¿Es importante o no es importante? Si nosotros lo vemos en un contexto solamente dogmático y cuando hablamos pura cuestión dogmática, existe un problema si nosotros no sabemos aterrizar en el proceso, ¿ok? Porque ahí es algo muy importante. Hablamos la parte de teoría del delito, pero la gran importancia es saber, ¿y esto tiene o no repercusiones prácticas? ¿Tiene o no repercusiones en nuestro sistema procesal penal? Entonces ahí es lo que mucho se dice, si vamos a hablar de parte general, ¿no? Hay que ver cómo aterrizamos la parte general a cuestiones prácticas. Y ahí ven ustedes la diapositiva, ¿no? Ya nosotros conocemos pues ahora, porque ya han pasado más de 15 años desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y este nuevo Código Procesal Penal pues tiene 3 etapas. Una primera etapa, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. La etapa de investigación preparatoria es la de investigación y ahí el fiscal tiene la obligación de hacer un análisis de teoría del delito. Porque si el fiscal considera que los 4 elementos de la teoría del delito se configuran, formula una acusación. Pero si el fiscal considera que no se configuran los 4 elementos, porque la obligación es que te tengan necesariamente que configurar los 4 elementos, no sería teoría del delito. Como por ejemplo, les pongo el siguiente caso. Si una persona mata a otra, ¿necesariamente será responsable penalmente, doctores? O sea, si Pepito dispara a José, ¿necesariamente será responsable penalmente o no? O podría existir una situación donde se diga, no, Pepito no va a ser responsable penalmente, ¿cierto? Se le va a eximir de alguna responsabilidad penal, porque se entiende, por ejemplo, de que podría existir lo que hoy en día en el Código Procesal Penal se señala una causa de justificación. Entonces, vamos a ver que si Pepito dispara, por ejemplo, a Joaquín, pero producto de lo que viene a ser legítima defensa, no existe por responsabilidad penal, ¿cierto? Porque la acción de Pepito de matar a Joaquín va a ser analizar esos contextos, ¿no? Como que en este caso podría ser, pues, obviamente, el matiz de lo que es la legítima defensa. Entonces, hablar teoría del delito no es solamente una exquisitez dogmática, sino tiene repercusión práctica. ¿Ya? Muy bien, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, avanzamos un poco más. Sí, bueno, avanzamos un poco más, ¿no? Avanzamos un poco más, ¿sí? A ver. Vamos a ver, bueno, solo para mencionar, hace un tiempo cuando se analizaba la conducta de un individuo, era importante señalar la existencia también de otras teorías adicionales. Por ejemplo, encontrábamos la teoría de la causalidad, la teoría finalista y la teoría funcionalista. Si uno analizaba la teoría de la causalidad, era importante saber la causa que produjo una acción. Si, por ejemplo, Ricardo había robado, lo que era importante saber era la causa por la cual Ricardo robó. Si Ricardo robó porque se encontraba ebrio, se encontraba bajo la ingesta de la droga, si Ricardo robó porque tenía una necesidad económica, la teoría de la causalidad quería saber la causa que origina el delito. Luego se tuvo otra teoría más que era la teoría finalista. En la teoría finalista lo que importaba era el resultado. Por ejemplo, Pepito disparaba a Joaquín. Acá lo importante era saber que Joaquín había muerto. No importaba si él había actuado bajo el imperio, por ejemplo, la legítima defensa. O sea, lo importante era saber el resultado. La teoría finalista era importante saber qué sucedió. O sea, por ejemplo, si había existido un hurto, lo importante era saber si se había configurado el hurto. Pero luego se señaló que tanto la teoría de la causalidad como la teoría finalista era importante que tenga un punto medio. Y se creó la teoría funcionalista, que es la que actualmente impera. En la teoría funcionalista es importante porque es importante saber cuál es el origen, la causa y cuál es el resultado de la misma.
No por nada tenemos, por ejemplo, muchas veces las cuestiones de tentativa, ¿no? Las cuestiones de tentativa que son formas imperfectas de ejecución, ¿ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, como hemos estado señalando, estimados participantes, mira, yo recuerdo a la profesora Romy Chan, y seguramente ustedes la han escuchado en alguna ocasión, cuando ella decía, ¿qué pasaría si viene vida extraterrestre? Yo voy a cambiar obviamente los formatos. ¿Qué pasaría si viene quienes queden en vida extraterrestre? No vienen los marcianos a la Tierra, y los marcianos que llegaron a la Tierra dicen, vamos a eliminar a todos los infieles, porque ellos tienen detector de infieles. Infiel que ven, infiel que lo matan. Infiel que detectan, infiel que lo desaparece, ¿no? La interrogante en el análisis de la teoría del delito era saber si estos extraterrestres que mataron, que generaron una lesión irreversible al bien jurídico tutelado vida, serían o no responsables penalmente, ¿no? Y esa es la pregunta que yo les lanzo. O sea, a estos extraterrestres se le podía imputar lo que viene a ser un delito bajo los parámetros que menciona dicha teoría era no. ¿Por qué? Porque lo que menciona es que tiene que ser una conducta, pero una conducta humana, no cualquier conducta. Por eso, ¿qué es lo que sucede si una persona muy descuidada saca un pitbull a pasear sin su correa, sin su bozal, y este pitbull muerde a una persona y le genera una lesión gravísima? Procesan al perro, se dicen, vamos a iniciar la investigación contra Firulais, ¿no? Inician, no, ¿es responsable el perro? No es responsable el perro, porque la conducta, bajo el análisis del delito, tiene que ser una conducta humana. Entonces, el responsable será que tenga el deber de garante, que en este caso será el dueño del animal, ¿no? Él responderá, porque en teoría del delito no dice al único que se le puede imputar un comportamiento como tal es a un individuo, a una persona, porque es conducta humana. Entonces, si un animal comete un delito, o como en ejemplo hemos señalado, un extraterrestre, no será responsable, pues obviamente penalmente. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con las personas jurídicas? ¿No? La persona jurídica, porque claro, yo les hablo de las personas naturales. Pero, ¿qué sucede con las personas jurídicas? ¿Las personas jurídicas pueden ser autores de un delito? Esa es otra pregunta que yo les traslado, ¿no? ¿Una persona jurídica puede ser autor de un delito o no? Una persona jurídica. Se le puede imputar autoría, digamos, a la empresa Rodrigo Sac, por ejemplo, o a la empresa Chávez Sac. O sea, ¿le podemos imputar autor del delito? La respuesta es sí o no, porque si nosotros vemos doctrina comparada, en España, por ejemplo, a la persona jurídica se le considera como autores del delito. O sea, no es de extrañarse que en esas legislaciones la persona jurídica está autor como un delito de lavado de activos, un delito de colusión, ¿no? Un delito contra la administración pública. Pero en otros países, en el caso peruano, en el caso de nuestro país, las personas jurídicas no responden en condición de autores, sino que sobre ellos recae solamente una responsabilidad accesoria, ¿cierto? Solamente recae lo que viene a ser una responsabilidad accesoria. Por ende, es que si se evidencia responsabilidad, hay clausura de la empresa jurídica, pago de un monto reparatorio, clausura temporal, pero no ingresan ellos procesados como autores, sino que existe una responsabilidad solidaria. Imputan su autoría es al representante de la empresa o los representantes de la empresa quienes manejaron. ¿Y por qué? Porque ahí también hay mucha controversia porque dicen, si vamos a analizar teorías del delito, el primero es la acción y tiene que ser una conducta humana. Y si hablamos de la acción, toda persona tiene que pensar lo que hace, o sea, tiene que haber dolo, porque si una persona comete un hecho sin saber lo que está realizando, es un inimputable, ¿no? Por ejemplo, la persona que escucha voces y las voces le dicen mata, no sé, a los violadores. Entonces esta persona mata y cuando le pregunta ¿por qué lo mataste? Porque escuché una voz que me decía matar a los violadores. Pues esta persona no merece ir a la cárcel, sino a un centro de salud para que se le pueda
dar el tratamiento correspondiente, ¿cierto? Entonces, quienes señalan ello y es dable, dicen pues las empresas no piensan, lo que piensan son sus representantes. Entonces, por ende, es que en el caso peruano se les señala a ellos como autores, no a la empresa. Pero la otra posición dice, no, no es así. No es así, porque las empresas tienen que estar en su estructura creadas para relacionar comportamiento de ilicitud. ¿Qué pasa si tenemos una empresa que ha sido creada pero irregularmente? Entonces esa empresa es autora. Entonces, por sus órganos de composición de la empresa, son los que señalan cuestiones de autoría, ¿ya? Pero bueno, estamos en Perú y en Perú el tratamiento de las personas jurídicas no son como autores, ni siquiera cómplices, sino tienen una responsabilidad accesoria, ¿no? Son los terceros civilmente responsables, ¿ok? Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Pero antes de analizar todo esto, también resulta importante mencionar, porque si bien es cierto el primer elemento viene a ser la acción, doctores, existen supuestos de ausencia de acción. ¿Ya? Existen supuestos de ausencia de acción. ¿Qué significa esto? De que incluso el primer elemento tendría que analizar otros factores importantes también. ¿Y cuáles vienen a ser, doctores, los supuestos de ausencia de acción? Y esto también retrae lo siguiente. Mira, ¿qué es lo que dicen, no? Para que uno atienda. Dicen que las feas no cometen delitos. No sé si ustedes han escuchado eso, estimado participante, cuando dicen las feas no cometen delitos, ¿no? Y eso cuando lo dije pues en alguna clase decían, pero profesor, ¿qué tiene que ver aquí la apariencia? ¿Cómo es eso que las feas no cometen delito? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa es que, siguiente diapositiva, por favor, esto va por un tema de entender, ¿no? Porque antes de analizar acción, existen circunstancias en las cuales vamos a evidenciar los supuestos de ausencia de acción. Ya vamos a poder evidenciar los supuestos de ausencia de acción, y son 3. No sé si ustedes se recuerdan, porque entiendo que muchos de ustedes son estudiantes de la carrera de Derecho, entonces sabrán entender cuáles vienen a ser los 3 supuestos en los cuales no existe acción. Dentro de ellas, ¿cuál podemos tener? El primero de ellas, fuerza física irresistible. El segundo, estado de inconsciencia. Y el tercero, lo que vienen a ser actos reflejos, ¿no? La F de fuerza física irresistible, la E de estado de inconsciencia y la A de actos reflejos. Si tú lo unes, dice fea. Por eso es lo que decían, las feas no cometen delito. Y se refería pues a una cuestión básicamente específica, didáctica o de uso de técnicas de memoria, ¿no? Entonces, si se evidencia estos 3 supuestos de ausencia de acción, ni siquiera vamos a analizar el primer elemento de la teoría del delito. Porque claro, si no hay acción, ¿para qué voy a analizar tipicidad? ¿Para qué voy a analizar antijuricidad? Y obviamente no tendría por qué analizar las cuestiones de culpabilidad. Entonces, lo primero es que, de acuerdo al contexto teórico, tendría que ver si tenemos, antes del análisis de la acción, la existencia de estos 3 elementos, ¿no? Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia o actos reflejos. Vamos a ver el contexto de lo que es la fuerza física irresistible. Esto va de la mano con lo que anteriormente señalábamos sobre lo que viene a ser la teoría del dominio del hecho. En el contexto de la teoría del dominio del hecho señalábamos el movimiento corpóreo. Para que a una persona se le impute un delito, por lo menos los delitos dolosos, donde existe la conciencia y voluntad del sujeto activo de generar una lesión a un bien jurídico tutelado, tiene que existir movimiento corpóreo, como en el caso matar, ¿no? O como en el caso del artículo 108b, que nos habla, por ejemplo, del feminicidio, matar a una mujer por su condición de tal, se impera el machismo o la misoginia por parte del sujeto activo. Entonces, lo que aquí se evidencia es que en este análisis, ¿no? Cuando hablamos de esa teoría, para cometer el delito se necesita de un movimiento corpóreo, de una acción que va a generar una lesión a un bien jurídico tutelado, que puede ser la integridad física, la vida de una persona, la salud, etc. Sin embargo, en el primer supuesto de fuerza física irresistible nos dice aquí que el sujeto activo le es imposible poder maniobrar su voluntad corpórea. O sea, el sujeto activo no puede maniobrar
su voluntad corpórea y a consecuencia de ello se comete una lesión. Los ejemplos que nos dan los textos teóricos nos dice que un ejemplo de fuerza física irresistible sería cuando exista, por ejemplo, un terremoto o cuando exista un sismo. Es decir, cuando una persona está caminando tranquilamente y existe ese movimiento telúrico, uno no puede soportar porque no, la tierra se mueve, te vas por acá, por el otro lado, y ante ese movimiento te terminas cayendo sobre una persona y la matas, por ejemplo, porque tú pesas cerca de 100 o 120 kilos y la víctima solo pesaba 43 kilos. Lo aplastaste, lo dejaste como puré, lo mataste, ¿no? Entonces, la interrogante sería si tú serías autor del delito. Si a ti se te podría decir, oiga, tú que la aplastaste, eres autor de un delito. O sea, ¿se te podría decir eso? La respuesta es no, porque nos encontramos ante una fuerza física irresistible. Porque, a ver, cuando una persona hay un movimiento telúrico fuerte, entonces no sabe de dónde agarrarte, te tropiezas y no puedes hacer absolutamente nada. No hay acción por parte del sujeto activo. Fuerza física irresistible. Luego se da, por ejemplo, también en el caso, pero eso hay que analizar, solo lo pongo como manera de ejemplo, si una persona saca un vehículo y el vehículo pasa pues la revisión correspondiente y quienes lo atendieron dijeron todo ok, el vehículo está funcionando a cabalidad, es un buen vehículo, perfecto. La persona está conduciendo tranquilamente y de repente, ¿no? Está yendo dentro del límite permitido de velocidad también. Sin embargo, en esa conducción del vehículo se da cuenta que sus frenos fallan. Y la persona dice, uy, pero si lo acabo de sacar, ¿no? Del mecánico donde ha dicho que tu automóvil está todo ok. ¿Cómo es posible que me empiecen a fallar los frenos? Y va yendo a una velocidad, ¿no? Dable dentro de los límites permitidos y aparece pues una ancianita, ¿no? Que va caminando lentamente, entonces él hace todos los esfuerzos para esquivarla y aparte de fallarle los frenos, le falla también el timón y ¡fran! La termina arrollando. La pregunta es, ¿hay acción? ¿Nos encontramos ante una fuerza física irresistible? Él podría haberse bajado y ser un superhéroe y salir del carro y frenar o empujar al automóvil o llevarse, como sucede en las películas de acción. Si te fallan los frenos y el timón, ¿qué es lo que podría suceder? El impacto se va a dar, ¿no? O sea, no se puede evitar. Entonces, si se analiza y se ve que efectivamente es así, no fue una imprudencia del conductor, pues podríamos alegar el contexto de una fuerza física externa que está relacionada a un vehículo que fue imposible poder maniobrar. O sea, existen todos los esfuerzos. Eso viene a ser el primero, ¿no? Lo que es la fuerza física irresistible. Luego tenemos el otro, doctores, que está relacionado a los estados de inconsciencia. ¿Qué viene a ser un estado de inconsciencia? Pregunta, a ver, vamos doctores, ¿qué vendrá a ser un estado de inconsciencia? ¿No? ¿Qué entenderemos por un estado de inconsciencia? ¿No? Que es el segundo supuesto en las cuales no va a existir acción. El contexto teórico de un estado de inconsciencia nos dice que el sujeto activo ingresa a un trance donde le es imposible discernir la realidad, ¿no? O sea, le es imposible poder discernir el contexto de la realidad. Eso viene a ser un estado de inconsciencia. Un ejemplo típico de un estado de inconsciencia es cuando el individuo ingresa a un sueño profundo. A un sueño profundo donde muchas personas se despiertan y ni se recuerdan lo que soñaron, pero sí, en ese momento sentían que el sueño era medio real, ¿no? Ese es un ejemplo clásico de un estado de inconsciencia. O cuando alguien te golpea, pues, ¿no? O sea, te da un golpe en una parte de la cara, entonces parte débil del rostro y termina, en ese caso, pues cayendo, te quedas inconsciente. Y el contexto teórico luego nos dice que para hablar de un estado de inconsciencia, tendríamos también que señalar, fíjense ustedes, la persona cuando ha ingerido licor. O sea, puede llegar a un punto donde la persona bebió licor que llegue a un estado de inconsciencia. O si es que consumió alguna sustancia psicotrópica y llega a un estado de inconsciencia.
El contexto teórico así señala, ¿no? O sea, si la persona estuvo ebrio porque consumió mucho licor y no se recuerda, sin embargo, porque eso es lo que sucede con varias personas, ¿no? Lo que hoy en día se llama y borró cassette. O sea, la persona ingirió licor y luego de haber ingerido licor, lo último que se recuerda es que brindó con su primo y bueno, toda la noche empezó a bailar, ofendió al tío, ofendió a la prima, intentó golpear o golpeó a otra persona y al día siguiente no se recuerda absolutamente nada, ¿no? O sea, al día siguiente no se recuerda absolutamente nada. Es un ejemplo de borrar cassette, ¿no? Es un estado de inconsciencia. La persona realizó una acción y no se termina recordando lo que sucedió. Pero eso, probarlo es un poco complicado. ¿Saben ustedes por qué? Porque cada persona es diferente. Hay personas que tú le puedes dar 6, 8 o 10 eh, cajas de cerveza y la persona, como el argot criollo se señala, está de pie, ¿cierto? La persona está de pie. Y hay otros que tú le puedes dar un vasito y ya ni se recuerdan, se quedan. Más bien sucede lo contrario. Cuando la persona, el sujeto activo, intencionalmente consume alcohol o consume una sustancia psicotrópica para cometer un delito. Entonces ahí ingresa el acto libere causa. Si tú provocas una acción y luego alegas, no, lo que pasa es que yo estuve con el alcohol y se comprueba que tú consumiste eso porque querías cometer un delito, más bien viene a ser un agravante, ¿no? Y bueno, luego tenemos los actos reflejos, y los actos reflejos son pues los actos involuntarios. Toda persona tiene un acto reflejo de forma involuntaria, cada uno de manera particular. Y el acto reflejo se podría manifestar cuando un individuo, por ejemplo, intenta darte un golpe, ¿no? O se acerca y tú como acto reflejo levantas las manos. Pero no es que tú lo deseas, no es algo voluntario, es reflejo. Entonces, si alguien, por ejemplo, viene a agredirte y tú levantas como acto reflejo la mano y le rompes la nariz o le dejas ciego porque al levantar las manos golpeaste su cristal de su lente, si su lente se estaba frágil, se rompe el cristal, ingresa uno de los vidrios a los ojos y se queda ciego, no será responsable penalmente porque fue producto de un acto reflejo, ¿no? Eso no señala el contexto teórico, porque yo sé, si ustedes me dicen, dígame, en cuestiones probatorias, pues en cuestiones probatorias a veces son un poco complicados, ¿no? O sea, ¿cómo decimos si fue acto reflejo o cómo podemos decir si no fue intencionado? Si yo, por ejemplo, ahorita levanto la mano, ¿es acto reflejo o es que es un acto intencionado? Entonces, son cuestiones que a veces van a ser difíciles de probar, pero en el contexto teórico es lo que nos señala, ¿ya? Muy bien. Siguiente diapositiva. Si ya luego de eso, tenemos una persona que levantó la mano, ¿sí? Claro, Ángel, por supuesto, claro, te escucho. Ya, ok, perfecto. Ya, miren, ahí hay dos cuatro diferenciadores, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos básicamente de un estado de inconsciencia, en el estado de inconsciencia no existe un desequilibrio emocional, no existe un desequilibrio mental, ¿no? Como puede señalar el artículo 20 cuando nos habla de las cuestiones de inimputabilidad, ¿no? Y ahí parte, por ejemplo, de lo que vienen a ser los contextos incluso de la anomalía psicológica o la anomalía psíquica. En el caso de un estado de inconsciencia es producto de una situación en particular, por ejemplo, el sueño profundo, típico caso de estado de inconsciencia, o cuando la persona ha ingerido licor, ¿no? Hasta cierta magnitud, no intencionada, sino que esta se ha dado obviamente de forma espontánea, donde no se recuerda determinado suceso que realizó. Ahora, en eso también existe obviamente muchas particularidades. ¿Por qué? Por lo general, un estado de inconsciencia producto del embriaguez, la persona ni siquiera se puede parar, o sea, ni siquiera puede caminar. Pero las personas que
están ebrias y empiezan a hacer muchas cosas, cierta medida se recuerdan lo que hacen. Y no lo digo yo, lo dicen obviamente los especialistas que analizan comportamiento o aspectos conductuales. Pero eso está enmarcado dentro de un estado de inconsciencia. En cambio, lo que viene a ser la grave alteración de la conciencia, y es un efecto que va a ser producto de una anomalía mental, ¿no? Una grave alteración de la conciencia podría ser el típico caso de las personas que escuchan voces, ¿no? Y eso se analiza, por ejemplo, en los casos, ¿no? Cuando hay que analizar culpabilidad, causa de inimputabilidad. Y uno de ellos, la grave alteración de la conciencia. O sea, la persona puede sufrir psicosis, la persona puede sufrir de otros trastornos psicológicos, ¿no? En las cuales, por ejemplo, escucha voces, o tiene temores, o piensa que le van a hacer daño. Entonces, si se evidencia ello, no nos iremos nosotros por un supuesto de esencia de acción, sino lo que se tendrá que analizar ahí es, dentro del contexto de culpabilidad, la inimputabilidad, ¿no? Eso se tendría que analizar, ¿ya? Ok, Ángel, muchas gracias. A ver, sigamos. Bueno, lo otro, lo que ustedes ya pueden visualizar aquí, ¿no? La acción típica antijurídica, culpable y punible, ya lo hemos visto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la conducta no solamente significa una acción, sino una omisión, ¿cierto? O sea, si yo agarro un vaso y lo lanzo a una persona y le cae en la cabeza, le rompe la cabeza, es un comportamiento por acción. Si Pepito golpea a otra persona, ¿no? Lo genera lesión, se ven frente a frente, a ver, lo que me dijiste en tal lugar, ahora me tienes frente a frente, dímelo, pues, ¿no? Entonces no le dice nada y le agarra a golpe, pues, ¿no? Le agarra a golpe. Entonces, hay un movimiento corpóreo, ¿cierto? Pero la conducta no solamente se da por una acción. La conducta, la sanción o la conducta se puede dar también por un no hacer. Y un no hacer es una omisión. Y vamos a partir entonces ahora a analizar de lo que vienen a ser las conductas omisivas. Siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes pueden visualizar ahí, existen clases de omisión. La omisión pura y la omisión por comisión, ¿cierto? Tenemos dos. Omisión pura y omisión por comisión. Si hablamos de omisión pura, doctores, no existe mucho problema. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué? Porque si hablamos de omisión pura, omisión propia, el comportamiento omisivo se encuentra dentro del código. El comportamiento omisivo se encuentra dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, artículo 126 del Código Penal. El artículo 126 del Código Penal nos habla de omisión de socorro y exposición a peligro, ¿no? Y nos dice claramente, y ahí lo tenemos incluso como verbo rector, el que omite, así te señala el artículo 126, el que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado poniendo en peligro su vida o su salud, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Entonces, vamos a ver en ese sentido, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El artículo 126 nos dice en la omisión pura que el verbo rector viene a ser la omisión. Omitir, prestar socorro. Omitir viene a ser el verbo rector y esto forma parte de la omisión pura, ¿no? Toda omisión pura o omisión propia tiene un basamento legal. Lo encontramos en el Código Penal. Como ejemplo típico es la persona que conduce un vehículo, atropella a otra y lejos de prestarle auxilio o socorro, se da a la fuga, ¿no? Si se da a la fuga, ¿tiene responsabilidad penal? Por supuesto que sí, porque lo que nos habla en ese caso es que el artículo 126 nos dice que se va a reprimir al sujeto activo que omite prestar socorro a alguien que ha incapacitado o ha herido, ¿no? Otro articulado más, siguiente diapositiva, por favor, aparte obviamente de lo que viene a ser el artículo 126, tenemos el artículo 127 del Código Penal. El artículo 127 del Código Penal nos dice lo siguiente, ¿no? El que encuentra a un herido o a cualquier persona en estado grave o eminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato, pudiendo hacerlo. Si nosotros analizamos el artículo 127 en el análisis del verbo rector, que es obviamente la conducta punible, es también omitir prestar auxilio inmediato a una persona, ¿no?
Típico ejemplo, si tú observas que están golpeando a otra persona, ¿no? Con un cuchillo o con una pistola, etcétera, la obligación que tiene quien observa este hecho es comunicar a la autoridad, a la policía, para que puedan hacer algo. Prestar auxilio nos señala el artículo 127. Y si tú no lo haces, pues omites. Y esa omisión vendrá a ser un tipo de omisión pura, ¿no? Un tipo de omisión pura, ¿ya? Vayamos al siguiente, por favor. Aparte de ello, que no son complicados, porque mira, para terminar ese contexto de la omisión pura, para entenderlo como tal, hay que ver que se encuentran regulados dentro del Código Penal. La omisión pura lo encontramos, sí, y lo encontramos regulado dentro de lo que viene a ser el Código Penal, ¿cierto? Pero es un poco más complejo luego el análisis cuando tenemos que hablar del tipo de comisión por omisión o omisión impropia, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, bueno, la omisión propia, ustedes me dicen, bueno, es aquella que se encuentra regulado como comportamiento omisivo dentro de lo que viene a ser el Código Penal. Pero ahora dígame, ¿qué es el tipo de comisión por omisión? Que en base al tipo de comisión por omisión o omisión impropia, también vamos a señalar la posible responsabilidad penal de un individuo. Y ese tipo de comisión lo dividimos en dos. Y existe un análisis, pues, del tipo objetivo y existe un análisis del tipo subjetivo, ¿cierto? En el contexto del análisis del tipo objetivo, primero analizamos la posición de garante. Todos nosotros, los que estamos aquí en la sesión de clase, tenemos posición de garante. Existen garantes por contrato, garantes por ley, garantes por injerencia, pero todos somos garantes y vamos a ser garantes en alguna vez. Si tú te casas o si estás felizmente casado o infelizmente casado, depende cómo te encuentras, tienes la posición de garante para tu esposa y viceversa, tu esposa para con tu esposo. Existe una posición de garante. Si le pasa algo a tu esposo, vas a ser el primer sospechoso. ¿Por qué? Porque tú tienes la posición de garante. Luego tenemos los garantes de los padres hacia los hijos. Hay una posición de garante. Si tú organizas una fiesta, una reunión, tienes que organizar en un lugar donde no tengan que estar, por ejemplo, materiales inflamables. Si se produce un incendio porque tú hiciste una parrillada y ¡frum! Se incendió el lugar, tú responderás porque tú tenías la posición de garante. Si tú tienes una discoteca, un centro comercial, tienes que tener los extintores, las señalizaciones, todo adecuado para que las personas que vayan no les pueda pasar absolutamente nada. Tiene la posición de garante. Si tú vas a sacar un perrito a pasear y si tú sabes que el perrito es de raza brava, entonces la regla te señala que tú tienes que llevarlo con correa y tienes que llevarlo con bozal. Tiene la posición de garante. Entonces, el primer análisis de los tipos de comisión por omisión es analizar la posición de garante del sujeto activo. Y todos tienen de una u otra manera, de cierta magnitud, posiciones de garante. Luego nos señala que es importante analizar la ausencia de la acción determinada, es decir, debe seguir la producción de un resultado como probable. O sea, la persona, por ejemplo, piensa lo siguiente, mira, bueno, voy a poner, digamos, la persona que invita a su casa para hacer una parrillada y la parrillada no lo apaga. ¿Por qué no lo apaga? Porque escucha una música muy bonita y dice, bueno, voy a irme a bailar. Y alguien le dice, pero está la parrillada prendida, no importa, termina la canción que me gusta y me encargo de la parrillada. Y cuando está en pleno baile, ¡frum!, se incendia. El otro caso, igual que yo le mencionaba, la persona sacó a su perrito, claro, el perrito con su dueño pues es cariñoso, ¿no? El perrito está ahí, juguetón, mueve la cabeza, etcétera. Es un perrito cariñoso. Pero no es con los demás. Entonces la persona dice, bueno, este perrito aparte que tiene simplemente 6 mesecitos, un pitbull, lo voy a sacar, no creo que muerde a nadie, ¿no? Confía en que no sucede y al final el pitbull termina arrancando la mano a una persona, ¿no? Y ahí ingresa el otro análisis de la peculiaridad objetiva, donde una persona debe poder tener la capacidad de evitar el resultado. Por ejemplo, el que sacó al pitbull piensa, ¿no? Y dice, mi pitbull es bueno conmigo. No tengo la correa, no tengo el bozal, como resultado, no lo saco. O sea, puede evitar, pero le es indiferente, pues no le importa. Lo hace, lo saca y muerde, él responderá por una comisión por omisión. O sea, cuando él se le detiene, se le investiga, dirá, pero yo no lo mordí, lo mordió el perro. Sí, pues, pero tú tenías la posición de garante. O si tú armas una discoteca, o si tú tienes una discoteca, un centro comercial y se suscita un incendio, tú dirás, pero yo no cometí el incendio. Sí, pues, pero tú tenías la posición de garante.
Tú tenías la posición de garante y sabiendo que no tenían señalizaciones, sabiendo que no tenían extintores, sabiendo que tenían materiales inflamables, sencillamente cierras tu local, cierras tu centro comercial, etcétera, y no sigues atendiendo. Puedes evitar la situación. Entonces, en el tipo de comisión por omisión se analiza mucho la posición de garante, ¿no? Un ejemplo para terminar eso. Si tú bebes alcohol, no manejes, pues, ¿cierto? Porque tú vas a tener la posición de garante sobre el vehículo que tú llevas. Tú puedes evitar y decir, bueno, estoy con alcohol y mejor no manejo, me quedo dormido ahí. O me busco un hospedaje, qué sé yo, me quedo a dormir o llamo a alguien para que venga y conduzca a cambio mío, ¿cierto? Tú tienes la posición de garante, tú puedes evitar ese resultado. Pero en este tipo de comisión por omisión prima la indiferencia, por ende se analiza la peculiaridad del tipo subjetivo. Y en el tipo subjetivo lo que se analiza es el dolo eventual o la culpa consciente, ¿no? Y en el caso del dolo eventual, pues existe la indiferencia. O sea, no le importa, conduce el vehículo, no tiene intención de matar, pero también le da igual, ¿no? Lo que pueda suceder. Ese es el dolo eventual, ¿ya? Siguiente diapositiva, doctores. Vamos a ver, avanzamos un poco más hasta llegar a la tipicidad, ¿sí? Bueno, estos son algunas. Aquí nos quedamos, la tipicidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el contexto de la tipicidad, como ustedes hace un momento lo estaban teniendo a bien de señalar, la tipicidad no es otra cosa que encuadrar determinados comportamientos dentro de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico. Hacemos una valoración, un análisis, hacemos una calificación para ver si determinados hechos se subsumen o no se subsumen en un tipo penal. A continuación, yo voy a dar algunos hechos que ustedes, pues, a través del chat pueden señalar, ¿no? ¿Qué delito podría encajarse dentro del tipo penal? Y eso lo dije al inicio, si mal no recuerdo. Pero lo voy a volver a repetir. ¿Qué pasaría si a ti te llega un hecho donde dicen que Pepito sustrajo un mouse del lugar donde se encontraba, que era, por ejemplo, la casa de un amigo, ¿no? Y su mouse, pues, está valorizado en la suma de, pongamos, 500 o 700 soles. La pregunta es, ¿estos hechos que yo les narro se subsumen o no dentro de lo que viene a ser el ordenamiento jurídico? Si se subsumen y esa subsunción arroja que qué delito vendría a ser, ¿qué delito vendría a ser, doctores? Vendría a ser el delito de hurto, pues cierto, vendría a ser el delito de hurto. Si tenemos una persona que previo, claro, muy bien la doctora Lucero, si tenemos otra persona que previo a robarle, por ejemplo, este celular, lo ha golpeado porque bajó de la moto y frum, lo amenazó con una pistola, un revólver, lo encañonó, ¿no? Lo puso en la cabeza el arma. Entonces la pregunta es, ¿esos hechos en qué tipo penal se podrían subsumir? O mejor dicho, esos hechos, ¿en qué tipo penal se subsumen? Tendríamos robo, ¿cierto? Tendríamos robo en este caso en particular. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo, robo agravado, lo que estamos haciendo es una subsunción. Si tenemos una investigación porque Pepito gana mensualmente 3.000 soles, sin embargo, fíjense ustedes, así él gane 3.000 soles o 2.000 soles, mejor lo pongo, sin embargo, en un mes ya tiene pues 2 departamentos, 2 casas de playa, 3 automóviles. En pocas palabras, uno encuentra un desbalance patrimonial. La pregunta es, eso que yo les señalo, estos hechos del desbalance patrimonial, ¿en qué delito se podrían subsumir? En el delito de lavado de activos, ¿cierto? El delito de lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Subsunción, ¿no? Estamos subsumiendo determinados hechos en un tipo penal. Y cuando hablamos de la tipicidad, cuando hay que imputarte un delito o cuando hay que imputar un delito, tenemos que hacer subsunción. Es decir, los hechos tenemos que encuadrarlo dentro de lo que viene a ser un tipo penal, pues. Eso viene a ser la tipicidad, ¿no? Y se analiza una tipicidad objetiva que está relacionada precisamente en el encuadramiento del hecho, la identificación del verbo rector. Y luego se analiza de una tipicidad subjetiva. Pero lo vamos a ver, avancemos, por favor, ¿no? Avancemos un poco más,
¿no? La imputación objetiva, ¿no? En la imputación objetiva en concreto es señalar, sobre todo en un factor de una acusación o de una sentencia condenatoria, que se te tiene que subsumir una conducta en un nivel de certeza, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sentencia, o en el caso de una acusación de la existencia de un elemento de convicción suficiente, o sea, al nivel de señalar que tú has cometido pues el hecho. Entonces, para imputarte objetivamente en cuestiones prácticas, también hay que señalar, y es importante entender, los elementos del tipo penal. Por ejemplo, si yo te imputo el tipo penal del artículo 399, que nos habla de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible, entonces no es sencillo como decir, te has interesado, ¿no? Porque sabemos que el verbo rector ahí viene a ser el interés. Y uno dice, no, a ti se te imputa porque te has interesado indebidamente. No es suficiente con ello. Tendríamos que ser indirecto por acto simulado. Si fue en un contrato, si fue en todo caso en una operación. Es decir, analizamos cada uno de los elementos del tipo penal para que después de haber analizado los mismos podemos llegar y señalar que efectivamente se subsumen o no en un tipo penal, ¿no? Eso podríamos hacer, ¿ya? Eso podríamos nosotros verificar, si se subsumen o no en un tipo penal. Y eso viene a ser las cuestiones de una imputación objetiva, que son imputaciones concretas. Aquí no podemos ver en cuadros de probabilidades. No podemos decir, habría robado, habría hurtado, ¿no? Sino tenemos que tener la certeza y decir, robó o hurtó. Y eso va en los matices, obviamente, de una imputación concreta, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok. Avanzamos un poco más. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva también. Ok. Siguiente diapositiva, ¿no? Hablamos de la imputación subjetiva. En el caso de la imputación subjetiva, doctores, vamos a evidenciar aquí cuál fue la conducta por parte del sujeto activo. Hay que ver si fue una conducta que se dio bajo los matices del dolo o se dio bajo el matiz de la culpa, ¿ok? Eso resulta siendo importante. Hay que verificar si fue una conducta dolosa o si fue por ahí una conducta culposa. Avancemos, por favor. Dentro, obviamente, y aquí vamos a ver, ¿sí? Hablamos del dolo. ¿Qué es el dolo? Es la conciencia, ¿no? Bajo la teoría evolutiva, sobre todo, es la conciencia que tiene el sujeto activo o la voluntad que tiene el sujeto activo de generar una lesión o un daño al bien jurídico tutelado, al bien jurídico protegido, ¿no? El dolo viene a ser el marco de la intencionalidad que posee el sujeto activo de cometer. Es decir, Pepito dice, quiero robar, ideó la acción y roba. Pepito dice, quiero hurtar, idea la acción y hurta. Pepito dice, voy a lavar dinero, idea la acción y lo ejecuta. Ese es el dolo, la conciencia y voluntad de realizar un comportamiento, ¿cierto? Pero luego tenemos la culpa. Y dentro de la culpa no existe obviamente voluntad por parte del sujeto activo, pero existe negligencia o hasta cierto grado indiferencia en la culpa. Un ejemplo, el médico que va a realizar una intervención quirúrgica, para realizarla tiene que contar con el personal médico asistencial y con las herramientas quirúrgicas para poder realizar una intervención como tal. Si no cuenta con el personal ni las herramientas, entonces sencillamente no debería realizar la intervención quirúrgica. Sin embargo, el médico se fía quizás de sus años de experiencia y dice, voy a realizar la intervención. Resultado, muere su paciente. No tuvo la intención que muera, pero fue negligente en su accionar, entonces responderá por culpa, ¿no? O en el caso del homicidio culposo, por ejemplo, cuando los padres, que hace un momento señalaba, tienen el deber de garante, entonces los padres descuidan a su menor hijo que tiene 4 o 3 años, lo dejan abierto la puerta, el niño sale y ¡frum! Se mete a un pozo, muere. Los padres responden por homicidio culposo porque tenían el deber de garante y fueron negligentes como tal, ¿cierto? Siguiente, por favor. Y luego tenemos, vamos a ver aquí, el dolo. El dolo ya es la conciencia y voluntad. Es saber y querer realizar algo. Es la intencionalidad premeditada para realizar una acción. ¿Ok? Siguiente, por favor. Dentro de las cuestiones del dolo,
¿no? Aquí lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Dentro de los aspectos medulares de lo que es el dolo, es importante saber la existencia de los tres tipos de dolo. El dolo directo o de primer grado, el dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, y tenemos el dolo eventual. Ya, reitero nuevamente la distinción o tipos de dolo. Tenemos el dolo directo de primer grado, el dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias, y luego tenemos el dolo eventual. Hablamos de tres tipos de conductas dolosas. Si yo hablo del dolo directo de primer grado, el agente tiene la intención de cometer el hecho, identifica a su víctima y lo ejecuta, ¿no? Es el dolo directo. En el caso del dolo de segundo grado, el sujeto evidencia, ve a la víctima y no le importa ocasionar otros daños con tal de cumplir su objetivo. Por ejemplo, tenemos al sujeto activo que dice, tengo que matar a Joaquín. Joaquín se fue a una fiesta, está en la fiesta, y el sujeto activo dice, voy a lanzar una bomba, porque su objetivo de él es matar a Joaquín, pero no a las demás personas. Sin embargo, le es indiferente quiénes pueden estar, igual lanza la bomba porque identifica que él está en el baño, así que mete la bomba en el baño